Dios los siga bendiciendo. Los saluda su hermano y amigo en Cristo Jesús, siervo del Dios Todopoderoso, el pastor Carlos Parga. Con la ayuda del Espíritu Santo, deseo compartir una enseñanza muy hermosa que el Señor puso en mi corazón. Como tema, la dejamos deslizarse. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 4, así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros al descuidarnos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Te damos gracias, Señor, porque nos permites de nuevo exponer tu palabra. Te doy gracias por todos aquellos que están listos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra sé que no vuelve vacía. Gracias, Señor, por todo. Amén. La advertencia temprana distante es un sistema que está diseñado para advertir a los ciudadanos norteamericanos en caso de que un país enemigo lance un ataque con misiles. En caso de ataque, solo se puede dar advertencia con una anticipación de 15 a 25 minutos. La línea advertencia temprana distante me recordó la advertencia temprana distante que se halla en la palabra de Dios. Se nos ha advertido con mucha anticipación que hagamos caso al Evangelio y no descuidemos la salvación. Una y otra vez en el libro de Hebreos, el autor enfatiza un punto y luego hace una pausa para advertir a sus lectores acerca de ignorar la verdad o de no tener cuidado en aplicarla. Ahora enfatiza el peligro de ignorar el incomparable mensaje del Señor. Pocos creyentes literalmente dan la espalda a Dios y lo rechazan, pero siempre está el peligro de irse a la deriva y pecar. Conforme nos deslizamos y alejamos de Dios, nos engañamos pensando que hay muy poco peligro. Los deseos mundanos nos hacen racionalizar y creer que realmente no somos responsables mientras naufragamos a la deriva. Empezamos a tolerar deseos y ambiciones impías. Al final, el deseo reprimido y la oportunidad se encuentran y producen consecuencias desastrosas. La familiaridad con el pecado es muy peligrosa. Los cristianos deben protegerse de deslizarse y retroceder. El peligro no es retroceder corriendo o retroceder a saltos, sino deslizarse. La vida cristiana es como escalar un monte nevado. Uno debe tomar una hacha y picar cada paso para poder trepar, y debe permanecer cerca y atado con seguridad a su guía, el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Requiere lucha para seguir adelante. Cuando el creyente se aleja del Señor, su utilidad se pierde y su vida puede quedar destruida. Los hebreos tenían un asombroso temor a los ángeles. Esteban les recordó en su último sermón la seriedad de los pecados de su pueblo. En Hechos 7:53, que ha recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. El antiguo pacto entregado a Moisés por medio de los ángeles fue impuesto cuidadosamente, y esto lo vemos en Hebreos 2:2. Y toda transgresión y desobediencia. Aquí se describen dos clases de pecado. Describe a uno que, por falta de cuidado o de atención, no escucha. Alguien que no está dispuesto a escuchar. Mucha gente reacciona frente a los mandamientos de Dios como niños que pretenden no escuchar las instrucciones de sus padres. Dios denuncia todos los faltos de oído y de acción y enfatiza que ambos ya fueron juzgados estrictamente por la palabra. Si la palabra de los ángeles fue estrictamente puesta en vigor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Puedes sentir compasión por alguien que está encarcelado y no tiene oportunidad de quedar libre? Pero una persona solo
se puede culpar a sí misma si se le ofrece la libertad y rehúsa aceptarla. Nosotros tenemos la palabra de Cristo que dice que Él ha abierto el camino para que escapemos. ¿Sabes cómo cocinar una rana? Si pones una rana en un balde de agua caliente, saltará. Pero si la pones en un balde de agua fría y luego las calientas gradualmente, la rana se quedará hasta cocinarse. Por lo visto, no es capaz de determinar cuándo el agua se vuelve insoportable. Cuando repentinas tentaciones atroces asoman a la cabeza, la mayoría de las personas retrocede por instinto. Pero lo que causa que muchos se alejan de Dios es el casi imperceptible cotidiano camino a la deriva. La mejor protección es salirse de la olla cuando el agua apenas comienza a calentarse. ¿Qué debo hacer para perderme? Nada. Me preguntaba también otra persona. ¿Qué debo de hacer para no caer en el infierno? Nada, dice. Simplemente descuidar la salvación. Si la persona no hace nada, claro, se va a perder. ¿Qué debo hacer para perder la efectividad de mi vida? Nada. Simplemente descuidar las cosas espirituales. Nada. O sea, dentro del nada es no aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La singularidad de la salvación tan grande de Cristo reside en que fue transmitida por testigos directos. El gran drama de la redención de Dios fue actuado en el escenario de la historia humana. En la época en que se escribió la epístola a los hebreos, había mucha gente con vida que había visto al Señor antes y después de la resurrección. Ellos fueron testigos de estas cosas. Hebreos 2.3 indica que Pablo no fue el autor del libro porque el escritor dice que recibió el evangelio indirectamente de aquellos que habían escuchado al Señor mismo. Pablo declara haber visto al Señor Jesucristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 9.1. Y no admite dependencia o inferioridad respecto de los demás apóstoles. Lo volvemos a ver en 1 Corintios 15.10 y en 2 Corintios 11.5. Cuando los primeros cristianos buscaron a alguien que tomara el lugar de Judas en el grupo de apóstoles, se enfatizó la importancia de elegir a un testigo que hubiese visto al Señor directamente. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, versículos 21 y 22. El testimonio de los muchos testigos que vieron al Señor durante su ministerio y después de su resurrección representaba una irrefutable prueba masiva de que la salvación de Cristo era superior a las palabras de los ángeles y profetas. La salvación de Cristo es una salvación tan grande porque está acompañada de poder eficaz. El objeto máximo del cristianismo se halla en las vidas cambiadas que han experimentado su experiencia con Cristo. El guía de un manicomio estaba mostrando el lugar a un grupo. Pasando por el pasillo, escucharon a un paciente gritar: «La dejamos deslizarse, la dejamos deslizarse». Este fue el grito de un paciente en una celda acolchada. «Tal vez les gustaría saber», dijo el guía, «¿qué significa este llanto tan penoso?» «Este paciente», dijo él, «es una madre que ha estado aquí durante varios años. A veces su aflicción es tan violenta que tenemos que ponerla en una celda acolchada. Ella pertenece a una de las mejores familias del sur y en su juventud estaba acostumbrada a la abundancia. Su esposo es un buen hombre y es rico. Como la mayoría de las personas ricas, después de casarse, se mantuvo activa en los asuntos de la alta sociedad. Después de un tiempo, tuvo una hija que fue el orgullo de su matrimonio. Una vez en el pueblo donde estaban viviendo hubo una reunión de avivamiento. Algunos de los amigos de la chica profesaron haberse convertido. La propia chica estuvo un tanto conmovida. Sin embargo, concluyó la reunión y no había tomado una decisión. Después el pastor llamó a sus padres y les instó a que muestren interés por la vida espiritual de la joven. Le señaló el peligro de dejarla deslizarse. La madre le dijo al ministro que ella sabía lo que hacía y lo ignoró. No mucho tiempo después, continuó el guía diciéndoles, la joven se deslizó de verdad, ruinosa y vergonzosamente. Para esconder su vergüenza, se fugó en secreto. El predicador nuevamente visitó la casa para consolar a los adoloridos padres. En el transcurso de la conversación, dijo: «Qué malo que la hayamos dejado deslizarse».
La madre saltó, levantó los puños encima de su cabeza y gritó: la dejamos deslizarse, la dejamos deslizarse. Y durante 15 años hasta hoy se ha mantenido con este penoso grito que ahora ustedes están escuchando. Hebreos 2:1 nos dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Padre, te doy gracias por permitirme poner tu palabra. Si este momento Dios habló a tu vida, no te dejes deslizar. Sigue adelante, poniendo tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el único que nos puede ayudar, es el único que conoce nuestra vida, es el único que conoce nuestra entrada y nuestro salir. Que Dios te siga bendiciendo. Se despide de ti tu hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.